Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Hola. Deme un momento que tuve problemas técnicos y me tuve que cambiar de computadora, entonces estoy perdida. Deme unos minutos. Bueno, como aviso general, ya está calificado el resumen, el primer resumen. La idea es que pudieran recibir esa retroalimentación antes de hacer el segundo resumen. Ya la evaluación para subir el segundo resumen ya está en el TEC Digital. Y voy a evaluar, el segundo resumen va a ser evaluado con una rúbrica nueva para calificar algunos aspectos que por ahí noté y que no pude calificar en el primero debido a la rúbrica que utilicé. Entonces, revisar la rúbrica nueva para ese segundo resumen. Dos aspectos muy generales y es, bueno, si van a hacerlo a mano, no lo hagan con lápiz, por favor. Se dificulta mucho, las fotos por lo general no quedan claras y se dificulta mucho la lectura para lo que es la revisión. Y por favor, para segundo resumen, van a usar un formato, un nombre de archivo específico. Entonces, en la parte del comunicado, yo actualicé el comunicado que se refiere a los resúmenes. Entonces, viene especificado el nombre que le tienen que colocar al archivo. Voy a empezar la grabación. Vamos a empezar el tema de series. Las últimas dos clases estudiamos el tema de sucesiones. Tema fundamental para este tema de series, lo van a ver a lo largo de la clase de hoy, a lo largo de las próximas clases, que yo voy a estar constantemente hablando de sucesión. Entonces, ¿qué es una serie? Desde ahí ya empezamos a hablar de sucesión, en la definición de series. Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Por lo tanto, es infinita, porque los términos de una sucesión es infinita. En el nivel en que estamos trabajando, trabajamos con sucesiones infinitas. Entonces, la serie es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, por acá está la sucesión A sub n y yo sumo los términos de esa sucesión. A eso le llamamos serie. Entonces, por ejemplo, esta es la serie que suma, ¿verdad? Los términos de la sucesión 2 a la n. Entonces, 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3, así sucesivamente. Esta es la serie de los términos 2r, o sea, sumo los números pares. Por acá tenemos una serie alternada, ¿verdad? Eso es una sucesión alternada entre positivo y negativo. Entonces, en realidad voy sumando, restando, en este caso restando, sumando, restando, sumando. Esta también es alternada. Entonces, vean que todas esas son series. Estoy sumando los términos de una sucesión dada. ¿Cuál sucesión? La que aparece acá, ¿verdad? La que define la serie. El límite inferior de la serie, que puede ser 1 o puede ser cualquier número natural, y hasta infinito, porque sabemos que los términos de una sucesión son infinitos. De hecho, la definimos como una función cuyo dominio es n, y n es infinito. Entonces, siempre asociada a una serie, vamos a tener dos sucesiones, y las dos son importantes. Una es la que define la serie, o sea, la sucesión para la cual yo voy a sumar esos términos, o sea, esta sucesión, y a esa le vamos a llamar sucesión asociada a la serie. Pero también tenemos una segunda sucesión, que es la sucesión de sumas parciales, que ya ese concepto de suma parcial lo estudiamos cuando estudiamos o introdujimos sumatoria en la primera clase, de cuando estudiamos
inducción matemática. Y les mencioné que lo íbamos a utilizar. Bueno, acá lo vamos a utilizar. Esta es la definición de lo que es la késima suma parcial. Desde una serie se define su késima suma parcial como la suma hasta acá. Siempre que hablemos de sumas parciales son sumas finitas. La tercera, la cuarta, la quinta, la késima suma parcial sería esta. Bueno, puede ser que no empiece en 1, ¿verdad? La serie. Entonces, si yo hablo de la tercera suma parcial y n comienza en 3, de la tercera suma parcial sería sumar A1, perdón, dije que comenzaban 3, A3, A4 y A5. Tomar los primeros 3 términos, el primer término es A3, el segundo A4 y el tercero A5. Esa sería la tercera suma parcial si comienza en K igual o en N igual a 3. Entonces, el mismo detalle de las sucesiones lo podemos tener en la serie. Entonces, por ejemplo, para esa sucesión, perdón, para esa serie, esta serie de acá, nos piden calcular la quinta suma parcial. Vamos a calcular la primera suma parcial. Vean que empieza en K igual a 1. Entonces, la primera suma parcial sería la suma desde K igual 1 hasta 1. De menos 1 a la K entre K. Es decir, menos 1. Si yo quisiera calcular la segunda suma parcial, bueno, la segunda suma parcial es la suma desde K igual 1 hasta 2. Para K igual 1 es menos 1, para K igual 2 es 1/2. Así que la segunda suma parcial es menos 1/2. Ahora bien, para calcular la, no está definida recursivamente. Entonces, en realidad, para calcular la quinta, yo no necesito calcular las anteriores. Empecé calculándolas para que queden claras. Pero, si yo quiero calcular la quinta suma parcial, sería la suma hasta 5. Que sería menos 1 más 1/2 menos 1/3 más 1/4 menos 1/5. Esa sería la quinta suma parcial, que si hacen la suma, voy a hacerla por acá. Menos 47 sobre 60. Esa es la quinta suma parcial. Pero vean claramente que tenemos dos sucesiones asociadas a esa serie y sucesiones diferentes. La sucesión que define la serie es la sucesión que le voy a llamar A menos 1 a la K entre K. Esta es la sucesión asociada a la serie, la sucesión que define la serie. Si yo lo hago por extensión, el primer término sería menos 1, el segundo término sería 1/2, el tercer término menos 1/3, el cuarto término 1/4 y así sucesivamente. Pero también tenemos la sucesión de sumas parciales. Y la sucesión de sumas parciales por extensión, perdón, el primer término es menos 1, el segundo término es menos 1/2. Si yo calculara el tercer término es menos 1/2, perdón, menos 1 más 1/2 menos 1/3. El tercer término es menos 5/6. El cuarto término, menos 7 sobre 12. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué lo hago por extensión? Para que veamos claramente que son sucesiones diferentes, ¿verdad? Estos son los términos de la sucesión que define la serie. La sucesión
de que yo voy sumando, ¿verdad? Los términos de esa sucesión son los términos que yo voy sumando, si hablo de sumas parciales, o los términos que sumo si es la serie. Y estos son esas sumas parciales, este menos 1, este menos 1/2, las siguientes sumas si las hacen la pueden verificar luego, va a dar menos 5 sobre 12 y así sucesivamente. Pero siempre tengamos presente que cuando hablamos de una serie, podemos hablar de dos sucesiones diferentes, de la sucesión asociada a la serie, la que define la serie, y la sucesión de sumas parciales. Y ya vamos a ver con el resultado, con la definición siguiente, que las dos son importantes. Por supuesto, esta es importante, ¿verdad? Porque me define la serie. Y esta va a ser importante porque me define la convergencia de esa serie. ¿Alguna pregunta? Entonces, digamos, la segunda, la sucesión, ¿cómo es que se llama? Sumas parciales. Digamos, es básicamente como la respuesta de cada sumatoria. Sí. Cada una de esas suma parcial. Esta es la primera suma parcial, la segunda suma parcial, la tercera y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, esto es lo que llamamos suma parcial. Esta es la primera suma parcial, esta es la segunda y esta es la quinta. Repito, para calcular esta quinta no necesitamos calcular estas dos primeras. Lo hice para ir ejemplificando. Entonces, cada una de esas puede ser que empiece en 0, que empiece en 1, van a ser las sumas parciales. Y la sucesión, esta sucesión es lo que llamamos la sucesión de sumas parciales. Entonces, esta es la definición de lo que acabo de mencionar en el ejemplo anterior. A esta sucesión se le llama sucesión deducida de la serie o sucesión de sumas parciales. Esta es la definición de lo que mencioné en el ejemplo anterior. Ahora bien, lo ideal en esta parte de series es poder conocer el término general de esta serie. Y recuerden que yo se lo mencioné cuando empezamos el tema de series, en esa dirección, si yo tengo por extensión obtener la expresión del término general, no es fácil. Y la mayoría de las veces no lo vamos a poder hacer. Pero cuando lo podamos hacer, va a ser muy fácil analizar la convergencia de la serie. Entonces, nos va a interesar conocer el término general de la sucesión de sumas parciales. Veamos este ejemplo. Esta es una serie definida por una sucesión, la sucesión de números naturales, ¿verdad? Yo voy sumando esa serie, si la hago, si la desarrollo, sería la suma de 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente. Recuerden que límite superior, infinito, porque esta sucesión es una sucesión infinita. Ahora bien, para esa en particular, nosotros conocemos el término general de la késima suma parcial. A veces uno habla de késima y a veces uno habla de enésima porque depende de la variable que se esté usando acá. Por ejemplo, aquí se está usando n igual a 1. Entonces yo no puedo poner aquí n como límite, ¿verdad? Tengo que buscar otra variable. Entonces, voy a hablar de la késima suma parcial. La késima suma parcial, la suma desde n igual a 1 hasta acá de n, fue la primera formulita que demostramos, la primera clase que estudiamos inducción matemática, que es esta de acá. Eso lo demostramos. Ya demostramos que esta fórmula es verdadera para todo n. En este caso, para todo k.
demostramos que esa igualdad es verdadera. Entonces, la sucesión de sumas parciales, el término general de la sucesión de sumas parciales es ese que ya conocíamos. Ese es el término general de la sucesión de sumas parciales. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, ese 7, no hace falta que yo haga la suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, sino que vengo y sustituyo la K por 7. Y listo, puedo obtener el valor de la séptima suma parcial, porque conozco el término general de esa sucesión. ¿Alguna pregunta? Ahora, en este de aquí no lo conocemos. Podría intentar sacarlo, ¿verdad? Viendo a ver si hay algún patrón entre este número y este que sea el mismo entre este y ver si puedo escribir el término general. Pero no es un procedimiento fácil la mayoría de las veces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora bien, ¿por qué nos interesa conocer el término general de esa sucesión? Bueno, vamos a ver, bueno, es natural preguntarnos, ¿verdad? Si yo sumo, uno puede, la intuición lo puede engañar, porque uno pensaría, bueno, estoy sumando infinitos números reales, ¿verdad? En este caso, infinitos números naturales. ¿Será que eso tiende a un valor específico? O sea, por más que yo sume, es infinito, ¿verdad? Si yo voy agregando un término más, un término más, un término más, ¿será que esa suma se acerca a un valor específico o crece indefinidamente o decrece indefinidamente o oscila? En realidad podemos tener los tres casos. Bueno, es claro aquí, ¿verdad? Ya lo vamos a ver algebraicamente, pero aquí la intuición no engaña, ¿verdad? Si yo voy sumando los naturales, conforme voy agregando un natural más, esa suma va a crecer y va a crecer. Y si tomo valores extremadamente grandes, ¿verdad? Voy agregando uno más, esa suma tiende a infinito. Pero en algunos casos va a converger, o sea que por más que yo vaya creciendo, ¿verdad? En n, esa suma se va acercando a un valor específico. Y de aquí en adelante ese va a ser nuestro objetivo. De aquí en adelante vamos a estudiar o analizar, a estudiar los teoremas, los resultados, las definiciones que nos permiten analizar la convergencia o divergencia de una serie. Primero lo vamos a hacer por definición, que es esta definición número 5. Dada una serie y su késima suma parcial, si la sucesión de sumas parciales converge, entonces la serie va a converger. Pero además, si esa sucesión converge a L, a S en este caso, la serie también va a converger a S. Por eso les decía que es súper importante conocer la sucesión de sumas parciales. Y con mucho más razón, si yo conozco el término general, yo puedo calcular o puedo determinar si la serie converge calculando el límite de la sucesión de sumas parciales. Porque por definición, la serie converge si la sucesión de sumas parciales converge. Y no solo eso, converge al mismo valor. Si la sucesión de sumas parciales diverge, la serie va a diverger y la sucesión de sumas parciales oscila, vamos a decir que la serie diverge. Esos son los tres casos que podríamos tener. Pero cuidado, ¿verdad? Porque yo no analizo la convergencia de la sucesión asociada a la serie. Yo no analizo la convergencia de esta sucesión. Yo analizo la convergencia de esta sucesión, la sucesión de sumas parciales. Es la que me va a definir la convergencia o divergencia de la serie dada. ¿Alguna pregunta?
Vamos a empezar con un ejemplo. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Les decía, va a ser difícil determinar el término general de la késima, de la enésima suma parcial. Entonces, si ustedes revisan los ejemplos del folleto y revisan exámenes de semestres anteriores y los ejemplos que yo voy a hacer ahora, ese término general me lo van a dar. Entonces, por ejemplo, aquí me dan esta serie y me están diciendo que la késima suma parcial se puede calcular con esta expresión. O sea, me están dando el término general de la késima suma parcial. El ejercicio tiene dos partes. Primero me piden demostrar usando inducción matemática que efectivamente esta fórmula es verdadera para todo K número natural. Y después una segunda parte, me preguntan si la serie converge y además a qué valor converge. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar inducción matemática para demostrar esta fórmula. Recuerden que básicamente tenemos dos pasos en inducción matemática. El primer paso, que es el llamado paso base de la demostración, y es verificar para un primer número natural. Y el segundo paso, que yo siempre lo divido en dos para que quede clara cuál es la hipótesis y quede claro qué se demuestra, pero en realidad es un único paso, es demostrar P implica Q. O sea, que si yo supongo que la propiedad, en este caso la igualdad es verdadera para K, suponiendo que es verdadera para K, yo puedo demostrar que es verdadera para K más 1. Entonces vamos a hacer la verificación para K igual a 1. Entonces voy a demostrar que la suma desde n igual 1 hasta 1 va a ser igual a 1 menos 1 sobre 5 a la 1. Y bueno, de este lado me da 4 quintos y de este lado me da también 4 quintos. Entonces, efectivamente, la igualdad es verdadera para, en este caso, el primer número natural. Podría ser 2, 3, un primer número natural. En este caso, ese primer número natural es 1. Supongo que es verdadera para acá, es lo que llamamos la hipótesis de inducción. Y bajo esa suposición vamos a demostrar que es verdadera para K más 1. Entonces, siempre es importante escribir lo que vamos a demostrar, ¿verdad? Y escribirlo correctamente, porque si escribo algo mal aquí, toda la demostración va a tener o va a arrastrar ese error. Bueno, sustituyo la K donde aparezca por K más 1. Y eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, para demostrar esa igualdad, voy a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Separo eso como la suma hasta acá, más el término K más 1. Y el término K más 1 en este caso es 4 sobre 5 a la K más 1. Aquí es donde voy a usar la hipótesis de inducción. Esta suma yo sé que es igual a esta expresión. Entonces voy a sustituir esa suma por esa expresión. Y antes de hacer cualquier trabajo algebraico, voy a fijarme a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a esta expresión. Por lo tanto, este 1 no lo voy a trabajar, lo voy a mantener. Y voy a trabajar estos dos de aquí. O sea, voy a hacer esa suma. Profe, porque, digamos, cuando se paró en K y K más 1, ¿por qué 4 sobre 5 K más 1? O sea, ¿por qué 4? Porque esta es la suma. Ah, ok. Si yo, Sí. yo tengo que sustituir en la suma, ¿verdad? Entonces yo sustituyo ahí la K por K más 1. Del término N más 1 de la suma, ¿verdad? Término N más 1 de la suma. Bueno, entonces mantengo el 1. Profe, Dígame. allí usted no dejó botado ese 1, ahí no. ¿Cuál 1? El 1 menos 1 entre 5 a la K más 1. Aquí. Sí, donde lo separó, sí, no. No, porque yo aquí no estoy usando la hipótesis, o sea, en este paso, en este primer paso, de aquí a aquí, yo estoy usando una de las propiedades de la suma.
No estoy usando hipótesis de inducción. Lo único que estoy haciendo es separando esa suma. Es como que usted tenga la suma de 1 más 3 más 4, no, no, el 2 no importa, más 5. Voy a escribirlo. Y yo junto estos dos, la suma hasta 4, ¿verdad? De n, más 5. Es decir, que la suma hasta 5, yo lo separo como la suma hasta 4 más el término 5, o sea, más este término. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. La suma hasta acá más 1, yo la separo hasta acá, más el último término. Y el último término es cuando la n toma el valor de k más 1. Entonces, yo sustituyo aquí la n por k más 1. Eso es más o menos lo que hice en ese primer paso. Ah, ya entendí. Gracias. Con gusto. Ahora bien, bueno, me fijé que ese 1 lo voy a dejar queditico, ¿verdad? Porque lo voy a necesitar. Pero me voy a fijar también aquí que yo necesito una fracción con denominador k más 1. Y esta fracción tiene denominador k. ¿Qué le hace falta para tener denominador k más 1? Un 5. Entonces voy a multiplicar numerador y denominador por ese 5. Conservo la base y sumo los exponentes y por eso me queda 5 a la k más 1. Y ahora sí, las fracciones son homogéneas, nada más resto los numeradores. Y listo, llegué a lo que se quería llegar. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esa propiedad es verdadera para todo k número natural. Es decir, que la sucesión de sumas parciales de esa serie tiene término general 1 menos 1 entre 5k. O sea, conozco el término general de la sucesión de sumas parciales. En la parte B me piden analizar la convergencia. Entonces nosotros por definición sabemos que la serie converge si la sucesión de sumas parciales converge. Bueno, voy a analizar la convergencia de esa sucesión. ¿Cómo la analizamos? La analizamos calculando el límite del término general de la sucesión. Y eso es 1 menos 0, que es 1. Este límite de aquí, ¿verdad? De esta función presenta la forma k sobre infinito que tiende a 0. Entonces, puedo afirmar que la sucesión de sumas parciales tiende a 1. Y, por definición, entonces la serie converge y además converge a 1. Entonces, esa idea intuitiva, ¿verdad? La intuición a veces nos engaña y yo digo, pero si yo estoy sumando infinitos términos, ¿cómo es que esa serie va a converger? Bueno, estoy sumando, pero en realidad voy agregando poquito. Entonces, siempre conforme yo tome un n cada vez mayor, yo voy agregando, pero esa suma se va a ir acercando a 1. No importa, digamos, en el infinito, digamos, que tanto n crezca, ¿verdad? Siempre va a ser valores cercanos a 1, converge a 1. Profe, con ese ejercicio yo podría dar por hecho que, digamos, en la sumatoria, el 4 sobre 5 a la n es la sucesión asociada. La sucesión asociada sí, pero no la sucesión de sumas parciales. Entonces, cuidado con cometer el error de ver si esta serie converge analizando la convergencia de esta sucesión.
Porque vean que esa sucesión tiende a 0. Si ustedes sacan, tiende a 0. Pero la serie converge a 1, no a 0. Entonces, cuidado con, se analiza por definición la convergencia de la serie analizando la convergencia de la sucesión de sumas parciales, no de la sucesión asociada. ¿Alguna pregunta? Profe, en la parte de demostración se puede sacar un denominador común de 5 a la cama 1, ¿verdad? Sí, también. Saca, este es el denominador con exponente mayor, ese va a ser el denominador común. Al dividir este 5K más 1 sobre, con este 5K, ¿verdad? 5K más 1 sobre 5K le va a dar un 5, entonces al final va a llegar exactamente a este 5. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veamos el ejemplo que acabamos de hacer, arriba. Ya sabemos o ya conocemos el término general de esa suma. Bueno, es cuestión de variables, ¿verdad? Aquí en el ejemplo estaba en función de n, o sea, el índice es n. Voy a copiar esto. El índice es n. Aquí el índice es k. Nada más, pero bueno, la variable es muda. Entonces, solo hay que tener cuidado. Solo hay que tener cuidado. Se me perdió. Aquí está. De no usar la misma. Si yo aquí uso k como índice, yo no puedo hablar de la késima suma parcial, entonces tengo que cambiar la variable. Voy a hablar de la enésima. Allá hablé de la késima porque el índice era n, no podía hablar de la enésima. Entonces, nada más cambio la variable. Entonces, ya conocemos, de hecho, ya hasta lo demostramos usando inducción matemática, que la sucesión de sumas parciales tiene como término general esta expresión. Así que yo analizo el límite de esa sucesión. Que es infinito. Por lo tanto, la sucesión de sumas parciales diverge y por lo tanto la serie diverge. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a analizar la convergencia de una serie que involucra o que la sucesión asociada involucra un logaritmo. O sea, vean la sucesión asociada, esta de acá. Les decía, la mayoría de las veces nos van a dar el término general de la sucesión de sumas parciales. No me lo van a decir en palabras, pero si a mí me dan esta igualdad, o a ustedes se las dan, ustedes tienen que saber que lo que me están dando, vean que aquí llega hasta n, es una suma parcial, es el término enésimo o el término general de la sucesión de sumas parciales. Entonces, tienen que identificarlo, no es que le van a decir, este es, no. Tienen que identificar que esta igualdad corresponde al término general de la sucesión de sumas parciales. Es muy parecido al ejemplo 1. La primera parte me piden demostrar que esa igualdad es verdadera y en la segunda parte me piden determinar si la serie diverge o converge. Entonces vamos a utilizar inducción para demostrar esta fórmula de acá, esta igualdad. Verificamos para n igual a 1.
voy a sustituir la K por 1. Voy a escribir el resultado de una vez. Si yo sustituyo acá la K por 1, me queda 2 a la 2, que es 4, en el numerador. Y en el denominador me queda 1 por 3, 4 tercios. Por acá me queda logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 2 tercios. Bueno, lo pueden hacerlo con la calculadora, no sé si la calculadora da el valor exacto, o usando propiedades de los logaritmos. Esto es la suma de todos los logaritmos. Lo podemos multiplicar, escribir como un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Entonces yo hago 2 por 2 tercios, 4 tercios. Entonces, efectivamente, la igualdad es verdadera para un primer número natural. En este caso, el primero, n igual a 1. Hipótesis de inducción, yo supongo para n, supongo que la igualdad es verdadera para n. Y voy a demostrar que la igualdad es verdadera para n más 1. Igual voy a partir del lado izquierdo. Y esa suma, voy a hacer, cuando está en notación de suma, el primer paso siempre, cuando está en notación de sigma, el primer paso siempre es el mismo. Yo separo esa suma hasta n más 1, la separo como la suma hasta n más el término n más 1. Y ahí pues nada más escribir correctamente el término n más 1, que sería n más 2 a la 2 sobre n más 1 por n más 3. En la suma hasta n yo uso la hipótesis de inducción. Antes de hacer cualquier trabajo algebraico me fijo a lo que quiero llegar. Quiero llegar a esta expresión. Por lo tanto, este logaritmo natural de 2 lo voy a mantener y nada más voy a manipular o voy a trabajar algebraicamente estos dos logaritmos. Usando propiedades de los logaritmos, tengo la suma, la escribo como el producto. El producto de esta primera fracción por esta segunda fracción. Simplifico. Y me queda justamente lo que quería llegar. Me queda un n más 2 aquí en el numerador y un n más 3 aquí en el denominador. Por lo tanto, puedo afirmar que esta igualdad es verdadera para todo n número natural. Entonces, ese es el término general de la sucesión de sumas parciales. ¿Alguna pregunta? Vamos a la segunda parte, que es analizar la convergencia de esa C. Analizamos la convergencia analizando la sucesión de sumas parciales. Y la sucesión de sumas parciales está dada por, o el término general de la sucesión de sumas parciales está dado por esa expresión. Entonces voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. Aquí, que tal vez no lo hayamos recordado la clase anterior que trabajamos límites de sucesiones, aquí tienen que recordar el límite de una función logarítmica. Ya, límite al infinito de una función logarítmica. Ya trabajamos exponenciales en la clase anterior. Bueno, para calcular el límite de esta función logarítmica, empezamos por calcular el límite de lo que está dentro del argumento.
Entonces, si ustedes calculan el límite de cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n más 2, manda el término con mayor potencia en el numerador, el término con mayor potencia en el denominador, simplifican y les va a quedar el límite de 1, bueno, al final es 1. Por eso aquí queda logaritmo natural de 1, que es 0, y al final por eso queda solo logaritmo natural de 2. Entonces la sucesión de sumas parciales converge y además converge al logaritmo natural de 2. Entonces podemos afirmar que la serie converge y además converge al logaritmo natural de 2. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero como de estructura. ¿Es el logaritmo a la 2 más logaritmo de 1, que lo que está bajo el logaritmo a la 2, que es una fracción? ¿A dónde? Que, digamos, en donde pusiste es que el logaritmo a la 2 más logaritmo a la 1 y pusiste el logaritmo a la 2 abajo de ese logaritmo a la 1. No sé dónde me está hablando. En La el parte tercer renglón, antes de llegar abajo. de la B. Esto. Ajá, sí. No, fue que aquí no me alcanzó el renglón. Voy a escribirlo bien. Ah, ok, es que no entendí si ese No, logaritmo a la 2 era fracción. no, va ahí. Ah, ok. Fue Sí, que sí, no ya me tiene alcanzó. sentido. Ok, Gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mucho cuidado, jóvenes. Voy a hacer referencia a un ejercicio. Yo no sé si fue que no estuvieron en la clase los que cometieron ese error o que no ponen atención a la clase y cuando hacen el resumen nada más van copiando. Cuando yo escribo en un procedimiento, no fue en esta, no, sí fue en esta. Cuando yo escribo en un procedimiento en otro color, eso no forma parte del procedimiento. Lo estoy escribiendo para hacer la aclaración de algún cálculo o para hacer la aclaración de alguna duda que alguien me dijo. Porque muchos en este ejercicio, a ver si lo encuentro, muchos en este ejercicio escribieron esto como si fuera parte de la demostración. Escribieron esto como que sí está igualado a esto. Cosa que ni tiene sentido porque lo que yo estoy igualando o lo que yo estoy desarrollando es esa suma. Entonces, la que sería igual a esta expresión sería esta suma. Si esto está aquí, fue porque lo utilicé para explicar algo. Por eso hasta lo escribo en otro color. Entonces, cuando yo escribo otro en color, los procedimientos así lineales, los escribo con negro, ¿verdad? Si lo escribo en otro color es porque lo usé para hacer una aclaración o para algún cálculo o algo, pero no forman parte de la demostración. Si van a escribir algo, saquen el ratito para entender lo que están escribiendo, por favor. Entonces, linealmente siempre yo escribo en negro el procedimiento. Lo que escribo en otros colores, por ejemplo esta, que lo estoy escribiendo en otro color, no es que este límite sea igual a este de aquí, no, es que estoy aclarando de por qué aquí razón me dio el logaritmo natural de 1. Entonces, por eso lo escribo en otro color. Ahora, pueden formar parte del procedimiento, pero aparte, ¿verdad? Linealmente, este es el primer paso, este es el segundo paso, este es el tercer paso, esta es la primera conclusión y esta es la segunda conclusión. Linealmente siempre va en negro. Entonces, mucho cuidado con copiar sin entender. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema. La convergencia de una serie no depende del valor inicial de la serie. Entonces, si la serie iniciando en 1 converge, la serie iniciando en cualquier número natural también converge. O viceversa. Si la serie comenzando en un número natural cualquiera converge, la que comienza en 1 también va a converger. Ahora, el detalle está en que no convergen al mismo valor, ¿verdad? A esta serie yo le estoy quitando términos a partir de esta. Entonces, esta serie va a converger a un valor menor que esta de acá. O a esta serie yo le agrego términos para obtener esta.
Entonces va a converger, pero va a converger a un número valor, a un diferente valor, en este caso a un valor mayor. Entonces, si yo agrego o quito un número finito de términos, la convergencia no se altera. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Me están diciendo que esta serie converge. Y me están diciendo a qué valor converge. Converge a 2. Me piden calcular esta serie. Bueno, ya sabemos por este teorema que si esta serie converge, esta también va a converger, pero no va a converger a 2. Vean que para obtener esta, yo le quité 2 términos a esta. El n igual 1 y el n igual 2 no aparecen en esta. Entonces, si yo quiero calcular, claro está, la información que me dan me va a permitir a mí calcular la serie que me están pidiendo. A la serie que comienza en 1, yo le voy a quitar la segunda suma parcial. Recuerden que la segunda suma parcial va a ser A1 más A2, ¿verdad? La suma de los 2 primeros términos de la sucesión, porque son los n que no aparecen acá. Entonces, A2, yo le voy a quitar el primer término es 2/3. Y el segundo término es 4/9. Y entonces, esa serie, voy a hacer el cálculo por acá. Converge, bueno, ya sabíamos que converge porque el anterior converge. Pero converge a 8/9. Si por el contrario a mí me dicen, me dan esta, entonces me tendrían que decir, si esta serie converge a 8/9, ¿cuánto es esta? Bueno, en vez de hacer resta, ¿verdad? Aquí a la serie comenzando en 3, yo le sumo la segunda suma parcial y obtengo la serie comenzando en 1. Entonces, tener claro que sí, el valor inicial o la convergencia de la serie no depende del valor inicial, pero no convergen al mismo valor. ¿Alguna pregunta? Algunas propiedades de las series. Si cada una de estas series converge, ¿verdad? Si yo sé que convergen, constante por cualquiera de ellas va a converger. Y convergen a K por el valor de la seriedad. O sea, yo puedo sacar constantes de las series. Eso lo vamos a utilizar bastante en la siguiente clase. Y puedo separar. Entonces, si yo tengo que cada una converge, puedo separar. Ahora, ¿qué pasa si alguna de las dos no convergen? ¿Qué es lo que está escrito en esta nota de acá? Si alguna de las dos no converge, bueno, hay que tener cuidado. Si alguna de las dos no converge, o sea, si una no converge y la otra sí converge, que es este primer caso, es decir, si una converge y la otra diverge, yo puedo afirmar que la suma o la resta diverge. Pero si las dos divergen, yo no puedo decir absolutamente nada de la suma o la resta. La suma o la resta puede converger o puede diverger. Entonces, si una converge y la otra diverge, yo sí puedo afirmar que la suma o la resta diverge. Pero si las dos divergen, no puedo afirmar absolutamente nada de la suma o la resta, porque me va a quedar infinito menos infinito. O si tengo suma positivo infinito más menos infinito. Y recuerden que eso es una forma indeterminada que puede converger o no. Esta propiedad la vamos a usar bastante cuando estudiemos series telescópicas, series geométricas, que vamos a hacer una manipulación algebraica para calcular el valor exacto de la serie. Vamos a utilizar bastante estas propiedades. ¿Alguna pregunta? Bueno, acabamos de ver, o lo único que hemos estudiado para determinar la convergencia de una serie es la definición.
Y la definición lo que me dice es, la serie converge si la sucesión de sumas parciales converge y converge al mismo valor. Pero resulta, y se lo he mencionado varias veces, que conocer el término general de la serie no es sencillo. El término general de la sucesión de sumas parciales no es sencillo. Y la gran mayoría de las veces no lo vamos a conocer. Entonces vamos a estudiar de aquí en adelante y lo que resta de la clase y por lo menos toda la siguiente semana, algunos teoremas que me van a permitir determinar si una serie converge o diverge sin necesidad de conocer el término general de la sucesión de sumas parciales. El detalle está en que la mayoría de criterios que vamos a estudiar no me van a permitir determinar el valor al cual converge. Solamente voy a poder decir converge o diverge. ¿A qué valor converge? No lo voy a poder hacer. Los teoremas no me dan información suficiente para saber o conocer el valor al cual converge. Van a haber unos casos particulares que sí, les vamos a llamar series sumables, que son las geométricas y las telescópicas. Además de saber si convergen, vamos a saber a qué valor convergen. Pero todos los demás criterios, comparación directa, comparación en límite, raíz, cociente, integral, todos esos criterios, lo único que me van a permitir concluir es converge o diverge. No me van a permitir concluir a cuál converge. Y vamos a empezar con uno, ya para terminar la clase de hoy, un resultado. Un criterio. ¿Qué le llamamos? Criterio de la divergencia. No le llamamos criterio de convergencia, sino de divergencia. Y ya vamos a saber por qué le llamamos así. Un teorema, este de acá. Si una serie converge, yo puedo afirmar que la sucesión asociada converge. Si esta serie converge, entonces esta sucesión tiende a ser. Y lo puedo verificar en los teoremas, en los ejemplos, que hicimos. Esta serie converge. Calculen el límite de esta sucesión, es 0. Y eso es lo que me dice el teorema, que si la serie converge, entonces el límite de esta sucesión es 0. Pueden verificarlo con esta otra. Pueden verificar que el límite de esta sucesión es 0. Ahora, ¿de qué me sirve? En realidad ese teorema en esa dirección no me sirve de mucho, porque a mí lo que me va a interesar es saber si la serie converge o no. Y el teorema va en la dirección de yo sabiendo que converge, entonces puedo concluir que la sucesión asociada tiende a 0. Bueno, pero si yo conozco la sucesión asociada, yo puedo calcular el límite. Entonces, en realidad, esta dirección que me da el teorema no es muy útil para mí. Pero ustedes saben de esa primera semana de lógica matemática que llevaron en el curso Cálculo Diferencial Integral, que si P implica Q, la contrapositiva es verdadera. No Q implica no P. Y ese teorema, en vez de utilizar esta, la que vamos a utilizar o la que va a ser útil, va a ser esta. Para los objetivos que queremos, que es analizar convergencia o divergencia de una sucesión. Entonces, ¿qué es no Q? ¿Cuál es la negación de esta proposición? Bueno, la negación de esta proposición es que no tiende a 0. Si la sucesión asociada no tiende a 0, entonces la negación de esta diverge. Entonces, en esa dirección sí va a ser súper útil el teorema. Si no tiende a 0, la sucesión diverge. Y ojo, porque esa es la única dirección que yo la puedo aplicar. Si la sucesión tiende a 0, el teorema no me dice absolutamente nada. Así que si la sucesión tiende a 0, vean que el recíproco, de hecho, es un entonces, ¿verdad? No es un sí, solo sí. Entonces, a veces ustedes se ven tentados a decir lo siguiente: si A sub n tiende a 0, entonces la serie converge. Que ni lo voy a escribir porque es total y completamente falso. Es decir, el Q implica P no es verdadero para ese teorema, así que cuidado con verse tentados a aplicarlo. Vean que es una dirección la que es verdadera.
Si la sucesión asociada tiende a cero, yo no puedo decir nada de la serie. Tengo que buscar algún criterio para poder analizar la convergencia o divergencia de esa serie. Entonces, claro está, por eso se le llama criterio de divergencia. Este criterio nos va a poder o nos permite determinar si una serie diverge o converge. Listo. No sé, en el caso de no aplicarse, no sé, no es que voy a concluir que la serie converge. No, no sé. La serie puede converger, puede diverger. Veamos el primer ejemplo, que ya lo hicimos. Este primer ejemplo lo hicimos con sumas parciales. Ya sabemos que diverge por sumas parciales. Porque podemos terminar el término, podemos o conocemos el término general de la sucesión de sumas parciales, que es K por K más 1 entre 2. Pero el criterio lo que me dice es que, bueno, ¿cuál es la sucesión asociada a la serie? N. Calcule el límite de esa sucesión. Infinito. Entonces, como A sub n no tiende a cero, yo puedo afirmar que esa serie diverge. ¿Alguna pregunta? Veamos el ejemplo 2. La sucesión es 2 sobre 2n más 1. Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Manda el término con mayor potencia en el numerador, en el denominador, al final se cancela el n y queda un medio. Así que esa sucesión tiende a 2, pero lo que me interesa, perdón, a un medio, pero lo que me interesa saber es que no tiende a 0. Bueno, como no tiende a 0, yo puedo concluir que esa serie diverge. Eso es lo que me dice el teorema. Si no tiende a 0, diverge. Profe, eso es con la sucesión asociada a la serie. Con la sucesión asociada a la serie. En este caso particular, que yo aplique criterio de la divergencia. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 3. 1 entre logaritmo natural de 2, de n, perdón. La sucesión asociada a la serie es esta. Voy a calcular el límite. Ahí tiene que recordar la gráfica logaritmo natural de n. La gráfica logaritmo natural de n crece indefinidamente conforme la n crece. Entonces presenta la forma k sobre infinito, que es 0. La pregunta es, ¿qué concluyo? Nada, no puedo concluir absolutamente nada. Como tiende a 0, no hay información suficiente para saber si esa serie converge o diverge. ¿Podría converger? Podría diverger. Entonces, mucho cuidado, y esa es, se los he mencionado varias veces, esa es mi insistencia en que hagan los resúmenes. Estudien los teoremas, estudien las definiciones. Cuando estudien los teoremas, vean, analicen, ¿se aplican las dos direcciones? ¿En qué dirección se aplica? ¿Cuáles son las hipótesis para aplicarlo? Este teorema solo se aplica en una dirección. Se aplica en que si la serie converge, con seguridad la sucesión asociada va a tender a 0. Que la sucesión tienda a 0
no implica que la serie converge. En la otra dirección el teorema no es verdadero, así que cuidado. Y en realidad en esta dirección no es muy útil para mí, porque para poder aplicarlo en esta dirección yo tengo que saber que la serie converge. Y más bien es lo que yo quiero saber. Bueno, entonces en vez de utilizar el P implica Q, voy a utilizar la contrapositiva para analizar divergencia de una serie. De hecho, siempre el primer criterio que uno debería intentar aplicar es el criterio de la divergencia en cualquier serie. ¿Por qué razón? Porque si no tendió a cero esa sucesión asociada, la conclusión es inmediata, la serie diverge. Si tiende a cero, ok, si tiende a cero, entonces me voy a buscar otro criterio para poder analizar la convergencia o divergencia. Pero ¿qué pasa? Que si yo no intenté aplicar el criterio de la divergencia, si yo no analicé esto y me voy a buscar criterios para analizar convergencia o divergencia de esa serie, voy a llegar exactamente al mismo resultado de que diverge y probablemente con un procedimiento, con un análisis más complicado del que se hubiera aplicado el criterio de la divergencia. Entonces, siempre yo les recomiendo, apliquen el criterio de la divergencia. Si no tendió a cero, la respuesta es inmediata, la serie diverge. Si tendió a cero, pues ni modo, me tengo que buscar otro criterio. El detalle está en que diverja, en que yo pueda concluir usando el criterio de la divergencia que diverge, no lo utilice, está bien, no hay problema. Me voy a buscar un criterio que van a ser más complicados, ya los vamos a hacer en la próxima clase. Hacer un análisis un poco más complicado, un poco más de procedimiento para llegar exactamente al mismo resultado que hubiera llegado si aplicaba el criterio de la divergencia. Entonces, mi recomendación es esa, apliquen criterio de la divergencia, ok. Si no tendió a cero la sucesión asociada, conclusión inmediata, la serie diverge, terminó el ejercicio. Si tendió a cero, ni modo, tengo que buscar otro criterio porque el criterio de la divergencia no aplica. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer el ejemplo 4. Igual voy a analizar la copia porque no la veo desde aquí. Vamos a analizar la convergencia o divergencia de la sucesión asociada. En realidad la convergencia o divergencia no. Vamos a ver si tiende a cero o no. Eso es lo que me interesa. ¿Tiende a cero o no? Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito, cuando j tiende a infinito de ese logaritmo natural. El límite cuando j tiende a infinito de j más 1 entre j más 2 es 1. Logaritmo natural de 1, 0. Y entonces, igual que en el ejercicio anterior. Escrito con palabras diferentes. No se puede concluir nada de la convergencia o divergencia de la serie. Nada. Puede converger, puede diverger. No sé. ¿Alguna pregunta? Ya un último ejemplo para terminar. Voy a copiarla. Esa de ahí.
La sucesión asociada, la sucesión 2 a la k entre k. Voy a calcular el límite cuando k tiende a infinito. Aquí voy a hacer énfasis en algo que les mencioné en la clase anterior, que solo lo hice en un ejemplo. Recuerden que cuando yo estoy calculando este límite al infinito, en realidad lo que debería de hacer es definir la función 2 a la x entre x y calcular el dominio, o sea, continuo en todo el dominio, en todo R en este caso. Hacemos un abuso porque la variable al fin y al cabo es muda, pero cuando yo estoy calculando este límite, piensen que lo estoy calculando en la función. Y el teorema 3 que estudiamos en la clase anterior nos permite concluir que si el límite cuando k tiende a infinito de una función es L, entonces el de la sucesión también va a ser L. Porque cuando aquí en este caso voy a aplicar L'Hopital, voy a derivar numerador y voy a derivar denominador. Y cuando yo aplico L'Hopital, la función tiene que ser derivable. Y para ser derivable, tiene que ser continua en todo, o sea, analizarlo en todo R. Pero bueno, hacemos ese abuso de notación y nos brincamos este paso, pero entendiendo que lo que estamos haciendo es calculando el límite de la función y concluyendo para la sucesión. Y ese límite da infinito. Por lo tanto, puedo concluir que esta sucesión no tiende a ser. Y entonces ahí sí puedo concluir que la serie diverge. Entonces vean que si yo no hubiera hecho esto y me pongo a buscar un criterio para analizar esta serie. Bueno, probablemente lo voy a encontrar y probablemente voy a llegar a que la serie diverge si no cometo ningún error. Pero hubiese sido más o es más directo si aplico el criterio de la divergencia. Con eso descarto que la serie diverja porque esto no tiende a ser. Ahora, puede ser que esto no tienda a ser, que esto tienda a cero y la serie también diverja, ¿verdad? Como les digo, que tienda a cero no implica que converge. Si tiende a cero, no se puede concluir nada. Tenemos que buscar otro criterio que ahorita no lo conocemos y por eso no lo vamos a hacer. Tendríamos que buscar otro criterio para poder analizar si esa serie converge. ¿Preguntas? Bueno, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a seguir con series. En el transcurso de hoy, mañana les subo al TEC Digital las actividades que tienen que hacer cada día de la semana, estudiar de la guía. Recuerden que es importante, ¿verdad? Estudiar la guía para que le saquen mayor provecho a las clases.